Televidentes, bienvenidos a Enlaces en Telecafé Noticias. Es para mí un placer saludarlos y, por supuesto, en este espacio hablamos de los temas que son tendencia y que merecen un análisis más profundo. Esta vez nos encontramos en compañía del abogado Alberto Castro. Él es abogado constitucionalista, docente de la Universidad de Caldas y además director del posgrado en Derecho Administrativo. Doctor Alberto, bienvenido a Telecafé Noticias. Muchas gracias, Catalina, a usted y al canal por esta entrevista. Muy bien, entremos en materia. Hablemos de ese reciente estado de conmoción que fue decretado por parte del Gobierno Nacional por cuenta de esta situación que ocurre en el Catatumbo, una situación que por supuesto permea la seguridad de todo el país. Sí, señora, bueno, desde luego es un hecho notorio, pues, no solamente la norma jurídica expedida por el señor presidente de la República, sino el estado grave de perturbación y conmoción interior del orden público en esa región, no solamente ahora, sino desde, podemos decir, prácticamente más de una década. En Colombia, en 1936, con la reforma constitucional de Alfonso López Pumarejo, la revolución en marcha, se instaló en el artículo 30 la expropiación. Y ya en nuestra actual Carta Política, 1991, aparece en el artículo 213, que dice que cuando se presenten motivos de perturbación del orden público de forma grave, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá entrar a declarar el estado de conmoción interior. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó? El presidente Petro, ante la urgente necesidad de salvaguardar los intereses de una población enorme que existe allí, por decir más de 80.000 habitantes, de los cuales hay 35.000 o 36.000 desplazados, procedió a expedir el decreto 062 de este año, mediante el cual se declara por el término de 90 días en estado de conmoción interior esa zona del país. Doctor Alberto, ¿hay un antecedente reciente de un estado de conmoción? Hubo un estado de excepción, porque son tres en Colombia: guerra exterior, conmoción interior y emergencia social, económica y ecológica, que tenemos el caso pues, de la pandemia. Pero concretamente, y quiero dejar esto muy claro, en el 2010, estando de presidente Santos, Juan Manuel Santos, se expidió el decreto 4580 de 2010, mediante el cual se declaraba a Colombia en estado de excepción por emergencia social, económica y ecológica, bueno, por el fenómeno de la Niña. Y ese decreto se acompañó de otro mediante el cual se autorizaba la expropiación de terrenos rurales a efecto de mitigar los efectos de ese fenómeno natural. Ese es el que ya existe en Colombia, que cuando existan decretos de estado de excepción, se puede, que es la discusión en Colombia, que se puede hacer expropiación estando Colombia en estado de excepción. Respuesta: sí. La Corte Constitucional, con ponencia del ilustre magistrado el doctor Juan Carlos Henao, que ya falleció lastimosamente el año pasado, el doctor Juan Carlos Henao, con una ponencia extraordinaria de más de 120 hojas, dejó muy claro que en estados de excepción se puede decretar expropiación, obviamente siguiendo la expropiación, los lineamientos pues, de la ley estatutaria de estados de excepción, que es la ley 137 de 1994. Entremos en una claridad. Según lo que usted nos expone, quiere decir además que la expropiación, que es un término que por supuesto ha generado pánico en la sociedad, sobre todo por un tema de desconocimiento, y por eso estamos ampliando este debate, no es exclusivo del gobierno actual. Ya ha ocurrido previamente en los gobiernos anteriores, donde se ha decretado o se ha normatizado, por supuesto, la expropiación, que usted nos lo mencionaba, durante la vigencia del gobierno de Juan Manuel Santos. Así que no es un tema exclusivo de la izquierda. Ojo, no es la Constitución de Colombia ni el actual gobierno el que ha entronizado la expropiación. Empiezo. Primero, abrimos nosotros la ONU, la Organización de Naciones Unidas, de la cual hace parte de Colombia, y allí aparece en una resolución, la resolución 1803 de 1962, que fue aprobada por Colombia, estando pues en la presidencia un presidente conservador, Guillermo León Valencia, en 1962, el segundo presidente del Frente Nacional. Y allí se dice que se aprobará la expropiación con indemnización previa cuando el Estado necesite terrenos pues, o bienes para el interés de la comunidad, por las causales pues, que da la ley. Segundo, cogemos
el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Y allí nos dicen, en el artículo 21, numeral segundo dice, se garantiza la propiedad privada. La propiedad privada no se puede tocar, salvo, ojo, salvo excepción, cuando se necesiten los bienes de los particulares por motivos de utilidad pública o de interés social. Muy bien. Miren los dos antecedentes que tenemos de normas supraconstitucionales que están por encima de la Constitución. Hablo de la ONU y de la OEA. Muy bien, doctor. Para finalizar, hablemos y despleguemos un poco. ¿Debe tener la ciudadanía miedo de que se le van a expropiar sus bienes, por supuesto, sus pertenencias? Sí. ¿Y en qué lugares podría aplicar esta norma y bajo qué requisitos? Porque no es que el Estado deba llegar por llegar, quitar por quitar, sino como usted bien lo mencionaba, deben existir unos antecedentes que permitan esa expropiación. ¿Debemos tener miedo como colombianos? No, señora, vea, mire, en Colombia existe algo que se llama el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y en esa ley del POT, en el artículo 58 al 71, está todo el proceso de expropiación, tanto la expropiación judicial como la administrativa. Como estamos frente a un verdadero desastre, pues obviamente, ¿por qué? Por la incursión de grupos armados, por el desplazamiento de población, por la imposibilidad de tener alimentos, las aguas alteradas, bueno, la violencia tan pavorosa, pues que sabemos que van más de 80 muertos. No se tiene que decir que tiene que probar el desastre, los hechos notorios no necesitan prueba, y ahí estamos frente a un desastre. Entonces la ley 1523 autoriza la expropiación express, no la judicial, sino la expropiación administrativa. A mí me parece pues, que es de muy mal gusto no, me parece que es muy protervo o muy perverso que ciertos sectores políticos de Colombia estén desorientando de mala fe a la opinión pública, diciéndoles que la expropiación es algo salido del comunismo, que eso es el comunismo que se está introduciendo en Colombia. No, yo me pregunto, si una población campesina, una vereda, necesita un terreno para hacer una canchita deportiva para los niños. Le dicen al dueño de la finca, señor, necesitamos un pedazo de su finca para la cancha. Y el señor propietario dice, no, es que yo no vendo. ¿Cómo va a perjudicar a la comunidad por el hecho de que los muchachos hijos del dueño de la finca pues tengan club campestre y donde jugar? Se va a quedar entonces la vereda sin cancha deportiva. Pues si el señor no hace una negociación directa, un arreglo directo, se procederá frente a ese instrumento que es la expropiación, a decretar la expropiación, eso sí, con indemnización previa. Entonces termino diciendo lo siguiente, el decreto 062 decretó el estado de conmoción y el decreto 108 autoriza la expropiación expresa, o sea, administrativa, que eso se hace en 15 días. Y el decreto 106 y 107 autorizan, uno, que el gobierno pueda contratar directamente, así como hizo con la pandemia, ya no hay ley 80 para hacer licitación pública, sino que el gobierno, contratación directa, puede aprobar directamente créditos y hacer contratos para procurar la cadena alimenticia en esa población. O sea que son decretos. Uno, el 106, habla pues de crédito para los campesinos de esa región. Y segundo, si tienen mora en el pago de obligaciones, por ejemplo, con el Banco Agrario, se van a suspender esas obligaciones. Y el otro es garantizar, el 107, garantizar la cadena alimenticia en esa población mediante contratos sin el lleno de los requisitos de la ley 80. Ojo, así como hizo Santos, también en la pandemia, que celebró cientos de miles de contratos pues, para procurar la alimentación de la población desposeída, que no podía salir a la calle pues, a comprar productos alimenticios. De acuerdo, muchísimas gracias, por supuesto, por este despliegue completo y sin duda esto es lo que debe estar en el ojo del debate. Hoy, hablando, por supuesto, del reciente estado de conmoción decretado por parte del Gobierno Nacional y sus repercusiones a partir de este término, expropiación administrativa. Doctor Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Con el mayor de los gustos. Bueno, Catalina, un feliz día y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, señora.